Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿cómo estuviste viendo el resultado final? Veníamos de un proceso bastante prolongado, con esas tensiones que está teniendo Chile también respecto al recambio de gobierno, la cuestión mapuche también tallando. ¿Qué estuvo pasando allí para un cambio tan importante respecto a la etapa previa, digamos, ¿no? Un ímpetu inicial por modificar la Constitución y de pronto un rechazo mayoritario muy contundente. ¿Qué es lo que ves como una variable central en ese proceso? A ver, yo creo que lo primero hay que decir claramente que se trató de un fracaso el intento de reforma constitucional con algunas paradojas, ¿no? Esto es un Ujú, proceso que inicia en el 19, octubre del 19, con las protestas en las calles en Chile, cosa que, bueno, rompe de cierta manera un status quo muy prolongado en Chile. Sí, Chile era visto como un país muy estable, con instituciones muy firmes, con una economía muy consensuada, como parecía que todo andaba muy prolijamente en Chile. Esas ujú. protestas, que son muy violentas, rompen ese statu quo, generan incertidumbre. Un año después, como respuesta a esas manifestaciones y a esas demandas populares de cambio, ¿no? En varios sentidos, sobre todo el tema sobre las desigualdades sociales y sobre cuestiones económicas y demás, se busca una reforma de la Constitución con un acuerdo, si se quiere, de los grandes partidos políticos, que ven en una reforma de la Constitución una forma de descomprimir la presión social. Hay un acuerdo en octubre del 2020 y se convoca a una elección para elegir los constituyentes que le van a elegir. El clima de época marcó que, bueno, la izquierda, los sectores de izquierda, sobre todo de izquierda, ¿no? Ganen esa elección y la mayoría de los constituyentes sean de izquierda, la derecha queda muy relegada en ese sentido, de ahí empieza el proceso que tenía como resultado final que tenía que consolidarse el domingo, el 4 de septiembre, con la elección. Ujú. Finalmente este proceso fracasa. Yo creo que, bueno, obviamente lo paradójico es que en Chile hay una intención de cambiar la Constitución, hay un consenso, Sí. ¿no? Lo que pasa, me parece que ahí lo que primó o lo que frenó este proceso fue justamente que los sectores que emergieron con fuerza en aquel momento, el 19, que habían estado muy postergados históricamente en Chile, me parece que no tomaron en cuenta que la Constitución es una Constitución para todos. Entonces, bueno, me parece que profundizaron un cambio demasiado fuerte para el contexto, y los sectores de centro izquierda, porque no es que la derecha frenó esto, el 62% de los votos que rechazaron, hay un componente de derecha, pero hay un fuerte componente de centro izquierda. Ujú. Para darte un dato paradigmático, A ¿no? ver. El expresidente Lagos, el socialista Lagos, Sí. nunca se pronunció ni a favor ni en contra, quiere decir que no se pronunció a favor de votar aprobar la Constitución. Ujú. ¿Eso qué te marca? Que había muchas dudas, ¿no? Sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el derecho de de declarar un Estado plurinacional, que no Ujú. quedaba bien claro qué era. Entonces ahí empezó el miedo a la posibilidad de que Chile se divida. Bueno, algunos aspectos que en ese sentido me parece que pesaron mucho y que hicieron que el gobierno de Boric, porque también hay que decirlo, sufriera un fuerte golpe el domingo pasado, Ujú. ¿no? Te pido dos o tres tips de lo que también intentaba modificar esta nueva constitución, al margen de lo que mencionás recién, que ha sido central o que ha generado muchas tensiones que tienen que ver con el tema del pueblo mapuche, ¿no? ¿Qué más se notaba que podría generar este tipo de resquemores o de algún tipo de postura en contra? Digo, en términos de economía, en términos de salud, de educación, ¿había reformas que se planteaban también? Sí, bueno, claro, a ver, había un aspecto. Yo creo que ahí lo fundamental, me parece que un poco lo venís diciendo vos, tiene que ver con esta idea eh, de, de- 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 de ampliar los derechos, sobre todo de los pueblos originarios, y Ujú. sobre todo como, sin aclarar exactamente, de qué se trataba eso, ¿no? Sí. Y eso, y hay que contextualizarlo claramente en el contexto regional, se quiere, ¿no? Lo que más se criticó es que se trató de temas no relevantes, ¿no? Que se preocuparon más por cuestiones, si se quiere, muy idealistas, que tienen que ver con lo ecológico, con el derecho, obviamente, a los pueblos originarios, pero se olvidó realmente los problemas más que generan las desigualdades más profundas en Chile. ¿No? Que Ujú. es un fenómeno global, ¿no? De mucha gente que está buscando respuestas en lo socioeconómicas, derechos, cuestiones educativas, sociales, perdón, de salud,
cosa que eso no se tradujo claramente en la Constitución. Ajá. No sé si se entiende, ¿no? Sí, sí, por Me supuesto. parece, esto pasa mucho en esta etapa, ¿no? Con la ampliación de derechos, que realmente nadie puede estar en contra, con la cuestión ecológica y demás, cuando todavía la gente está sufriendo crisis muy profundas en cuanto a estar afuera del mercado laboral, ha quedado afuera con la revolución tecnológica. Digo, hay muchos sectores de la sociedad que no encuentran respuesta de la política tradicional. Y me parece que esta Constitución lo que falló, justamente no ocuparse tanto del problema real, el problema del día a día de la gente, o preocuparse por eso, y se propagó por cuestiones que tienen que ver, que son muy importantes, pero me parece que no impactan en el día a día de la gente. Yo creo que ahí es justamente donde falló todo esto, donde no se tuvo en cuenta todo esto. Damián, ¿y ahora cómo sigue esto? Bueno, es una buena pregunta. Ahora el gobierno de Boric, justamente hoy ya está haciendo un cambio de gabinete. Boric toma esta derrota. Él la veía venir y dio un discurso bastante conciliador, muy abierto, y dijo que iba a convocar a todos los partidos políticos. Se va a ver si se convoca una nueva asamblea constituyente para que traten de encontrar consensos. Se habla que van a ser los mismos que fueron electos hace un año, para ver si de cierta manera se pueden concesionar algunos aspectos para darle otro tinte a esta cuestión de los aspectos más polémicos, ¿no? Entonces me parece que se va a aprobar por ese lado, y si no, también la otra posibilidad es hacerlo a través del Congreso, ¿no? Donde hay representación de todos los partidos políticos, pero me parece que lo importante es esto, más allá del fracaso y que es un golpe político para Boric, a menos de un año de haber entrado al gobierno. Me parece que lo importante acá es el aspecto que tiene que ver con la intención del gran arco político en Chile, de izquierda a derecha, de reformar esto. Salvo los extremos, todos quieren reformar la Constitución de Pinochet, ¿no? Claro. Un fenómeno que se dio también y tiene que ver con algo así como 2 millones más de personas que concurrieron a votar, ¿no? Bueno, eso es un punto importante que decir, porque estas elecciones fueron obligatorias. Entonces fue mucha más gente a votar, y esa gente claramente optó por el rechazo. Claro. Votaron 13 millones de chilenos, o sea, el 86% del padrón, que fue casi el doble del plebiscito del 2020. Sí. Entonces, está claro que ahí está el voto del rechazo más fuerte, ¿no? Y nadie espera. A ver, las encuestas marcaban que iba a perder, pero nunca iba a perder por tanto, ¿no? Perdió casi por 20 puntos, 62 a 30, casi 40, ¿no? Me parece que es un rechazo muy fuerte. Votó casi 8 millones de personas, votaron por el rechazo. Y así que me parece que eso es un dato. Y hay otro dato, estos 8 millones de personas, cuando se votó cuando se votó la constituyente, casi la misma cantidad de gente votó la constituyente. Quiero decir, me parece que ahí está el punto, ¿no? Me parece que una nueva constitución, hay un consenso 80-20, pero mucha gente ahora votó por esta constitución, no. Digo, claro. Ese es el punto más importante. Hay una, y esto que decís y que venís desarrollando, me preguntaba, ¿no? Esto de hay una opción de todo o nada entre quienes ganan o se imponen electoralmente y descuidan por ahí, bueno, la búsqueda de esos consensos, la situación de tender diálogos. No sé si es el caso específico de Chile, ¿no? Pero digo, quizás hay una clave ahí también para atender en el resto de Latinoamérica, que, bueno, vemos un proceso, estamos pasando de gobiernos de corte más conservador, por decirlo así, a, bueno, una mirada un poco más, entre comillas, progresista, no sé, lo de Lula en Brasil, que se tiene que confirmar, digamos, lo de Boric que mencionabas en Chile, lo de Bolivia. Digo, al margen de los resultados electorales, este tipo de situaciones de todo o nada y cambiantes ofrecen esta necesidad de estar más atentos a escuchar a todos y hacer procesos más dialoguistas, de más consenso. Y yo creo que sí, yo creo que hay una confusión, o uno a veces se tiende a confundir que este proceso donde varios gobiernos de centro izquierda o de izquierda están volviendo al poder, ¿no? Vos dijiste Boric, Lula muy posiblemente sea presidente, Petro es el primer presidente de izquierda en Colombia, bueno, en Argentina pasó en el 2019. No son iguales los procesos a los que se vivieron al principio de este siglo, ¿te acordás? En la primera década con la ola de izquierda, porque era más ideologizada esta. Esta es más pragmática, debería ser más pragmática. Acá ningún gobierno puede gobernar sin consensos.
que por algo Lula eligió como su compañero de fórmula a Geraldo Alckmin, que es un líder conservador, Sí. que ha sido un opositor de él, y él lo trajo porque él necesita hacer política de centro. Lo mismo Boric está presionado por su ala izquierda de la coalición, pero necesita tender al centro. No puede gobernar desde la izquierda, como tampoco nadie puede gobernar de la derecha extrema, ¿no? Sí. Entonces me parece que la tendencia acá es entender que estos gobiernos entran acá por el fracaso de los oficialismos. De 2018 hasta parte, todos los oficialismos en América Latina perdieron. Sí. ¿No? Sí. América del Sur, por lo menos, perdieron. ¿Por qué? Porque, tuvieron que gestionar crisis. La pandemia fue fatal, la guerra entre Ucrania y Rusia está generando también muchos problemas, entonces los oficialismos pierden. La gente vota otra cosa, pero no vota extremos. Yo creo que vota a la izquierda como opción a los gobiernos anteriores, pero no una izquierda ideologizada, sino una izquierda pragmática, que vaya hacia el centro. Y de nuevo, y esto es importante, que busque soluciones concretas a clases sociales, a muchos sectores de la población que han quedado afuera del mercado, han quedado afuera, tienen grandes problemas de desigualdad y han quedado afuera de lo que se llama la revolución tecnológica o la economía ahora de mercado. Entonces me parece que ahí hay que apuntar. Un poco lo que nos mencionabas cuando no se atendió quizás lo central de la demanda de este momento económico o social en Chile, ¿no? Al margen de la cuestión más netamente política. Te hago una última. Sí. Que tiene que ver con, Argentina en este contexto en América. Obviamente la situación de la última semana es un cimbronazo, pero digo, vemos a Massa en este momento en Estados Unidos, tratando de tener un acercamiento con sectores políticos, sectores económicos, con el Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, esa cuestión por resolverse de la interna del Frente de Todos, que todavía obviamente no hay mucho en claro respecto a cuál va a ser el ala que termine prevaleciendo políticamente respecto a las candidaturas hacia el año próximo. ¿Cómo ves ese contexto de Argentina? También con Alberto Fernández y Cristina en algún momento tendiendo puentes con Rusia hace un año atrás, habrá sido, parece una eternidad, pero pasó hace casi nada. De pronto Argentina en el tablero geopolítico internacional, producto de Vaca Muerta, de los recursos, del agro, etcétera. ¿Cuáles son claves de este momento para entender lo que está haciendo Massa, en Estados Unidos? ¿Qué podemos conseguir? ¿Qué está bien y qué está mal geopolíticamente para Argentina en este momento, digamos? Bueno, yo creo que, lo de Massa me parece que tiene que ver un poco con esto que venimos hablando, ¿no? Un pragmatismo extremo del gobierno argentino en mostrar que necesita acomodar los números, acomodar la economía, acomodar reservas con medidas ortodoxas. Entonces, la coalición de gobierno en este momento está mostrando ese pragmatismo, pero ¿no? Donde hay un alineamiento claro, si bien no es explícito, pero está claro que más actúa en función de un acuerdo programático, si no es imposible pensar que esto hubiese pasado. Entonces me parece que tiene que ver con una visión, creo yo, correcta de lo que está pasando en el mundo. Vos no podés hoy en este mundo donde tenés inflación en todos lados, en Argentina, muchísimo más, pero es un problema que afecta a Europa, a Estados Unidos, tenés escasez de energía. Argentina tiene una oportunidad importantísima en ese sentido. Ustedes lo saben muy bien allá donde están, ¿no? Me parece que ahí hay hay que tener una visión muy clara de esto y entender el mundo que se viene. No está muy claro cuál es, pero claramente con una crisis en Europa muy, muy importante. Europa entra en un invierno ahora muy, muy fuerte, muy, muy problemático por esta cuestión de la escasez de gas, que Putin ha decidido eso. Hay que ver cómo queda parado Putin, cómo juega China, cómo queda la relación entre Estados Unidos y China. Siempre hay que pensar que para nosotros, países periféricos, cada vez que las grandes potencias entran en conflicto, a los países periféricos les cuesta mucho ubicarse, ¿no? Porque no saben cómo jugar en ese aspecto. Entonces hay que estar atento y ver los posicionamientos, pero yo creo que todos los gobiernos latinoamericanos hoy en día están apelando al pragmatismo. Veremos si le alcanza para poder surgir esta crisis y posicionarse y ver el mundo que viene, que no queda muy claro cuál es tampoco, ¿no? Claro. Damián, muy amable, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas muy buena tarde. Gracias a ustedes, saludos. Saludos.